Hola amigos de Motofichas, estamos aquí en Valencia en la presentación del nuevo Yamaha T-Max 560, un modelo que no hace falta presentar, es por todos conocido. Cosas que podemos decir, que es el pionero de los mega scooters, el superventas tanto en Europa como en España, pero quería, si me permitís, hacer un apunte, y es que se trata de mi scooter, es mi vehículo con el que me desplazo día a día. Por eso, aparte de hacer la prueba como periodista, como probador, la voy a hacer como usuario y os voy a contar cosas como estas novedades que trae esta versión, que a mí me han gustado. La pantalla regulable, la pantalla de 7 pulgadas, TFT, el respaldo y sobre todo la estética, que es totalmente nueva, que te puede gustar o no gustar, pero bueno, sobre gusto los colores. Pero si os parece, nos montamos y lo vemos en marcha. Bueno, pues ya estamos encima del nuevo Yamaha T-Max 560. Nada más subirte a este nuevo T-Max, lo cierto es que la postura de conducción recuerda mucho a la anterior. Es una postura de conducción apta para gente de muy diversas tallas. Lo que es el triángulo ergonómico está prácticamente en el mismo sitio, pero el manillar está un pelín más bajo. Y sobre todo lo que más se nota es que por la parte de las piernas se ha estrechado la carrocería y se llega mejor al suelo. No tienes que abrir tanto las piernas para llegar al suelo. Esto, sobre todo, está bien para la gente que mida pues, unos 65, unos 60 para abajo, llegarán mejor al suelo en parado. Las plataformas donde van los pies se ha agrandado un poco, ya hay un poquito más de espacio para los pies. Que tenga un pie grande también lo agradecerá. Y también cuenta con la posibilidad de estirar un poco la pierna, que eso está bien cuando llevas mucho tiempo encima. Poder tener el juego de poder estirar un poco la pierna también está muy bien. El manillar te decía que estaba un poquito echado hacia adelante, con lo cual lo que nos dicen es que la postura es un poquito más deportiva, pero yo tengo el T-Max anterior y me cuesta sacar la diferencia, a no ser que te bajes de uno e inmediatamente te subas en otro. El asiento ha cambiado también un poquito, es un poco más largo, hay más espacio para el conductor, y la principal novedad es que tiene un respaldo que es regulable en cuanto a echarlo hacia adelante o hacia atrás. Por supuesto está echado hacia atrás, que para mi 1,80 está muy bien, y quien tuviera que echarlo un poquito para adelante sería alguien que fuera bastante más bajo, porque en esta postura está bastante bien el respaldo atrás. El anterior T-Max también tenía respaldo, pero era más pequeño, no se nota tanto. Este recoge mejor la parte de los riñones, la parte de atrás. El tapizado del asiento, el material que es donde apoyas el trasero, básicamente, tiene un tratamiento para que no deslice. Y eso se ha conseguido a la perfección, porque el culo va en su sitio y no resbala, aunque frenes, aunque aceleres. Está muy bien, el asiento está muy bien. Y tiene pinta que para el pasajero también está bien. Para llevar acompañante tienes tus estriberas abatibles, tus asideras para que se sujete, y perfecto. Ya si le pones el baúl y que sirve de respaldo, el de atrás viaja en business class. Yamaha ha desarrollado un top case que lo puedes obtener como accesorio original, o accesorio opcional, claro. Y lo tienes en 12 colores diferentes, en 2 capacidades también, para que quepa un casco integral o que quepa 2. Y es una chulada. Lo hemos estado viendo y tiene la parte de atrás, tiene una especie de ópticas con la forma de las ópticas del propio scooter,
y está muy bien, queda muy integradito en la carrocería y hace que el conjunto quede chulo. El tema del baúl para 2 integrales está bien porque en el hueco, una vez más, no caben 2 integrales. Cabe uno, sin problemas, lo tienes que poner boca abajo. Esto para los cascos con toberas es regular porque se pueden romper. Pero un casco integral cabe perfectamente debajo del asiento. Y más cosas alrededor. Pero no caben 2 cascos integrales. 2 jet pequeños sí que caben. Otra de las cosas que se echaban en falta y que aporta este nuevo T-Max es el parabrisas, que es regulable en altura. En la versión estándar se necesita herramientas para poder subirlo o bajar y en 2 posiciones fijas, pero en esta versión Tech, que es la versión mejor equipada, se puede subir y bajar con un botón. Mira, ahora vamos en una recta, ya a una cierta velocidad, con el parabrisas arriba del todo y muy poco aire. No molesta, no suena, no vibra. Fijáis, el parabrisas se queda en su sitio, se ve perfectamente a través de él. Los retrovisores igual, ni se mueven, se regulan fácilmente, se pliegan. Detalles de calidad de este T-Max. Luego el parabrisas tiene también, como el frontal está rediseñado entero, tiene nuevas entradas de aire. Esto hace que el flujo, cuando se va deprisa el flujo del aire, mejore aerodinámicamente y no moleste tanto al conductor. Siguiendo un poquito por la parte ciclo, aquí el T-Max siempre se ha caracterizado por tener una parte ciclo espectacular, una parte ciclo súper bien hecha, compuesta con un chasis de doble viga de aluminio, con un motor de anclaje fijo, suspensiones prácticamente de moto deportiva. En esta versión, el amortiguador trasero, en esta versión Tech, el amortiguador trasero es regulable en precarga. En la versión estándar esta regulación no la tenemos. El T-Max sigue haciendo gala de una estabilidad espectacular. Yo en esta versión lo que he visto respecto a la versión precedente es que tiene un tarado un poquito más firme, con lo cual la estabilidad mejora aún si cabe, pero no se pierde agilidad. Aquí en esta carretera de curvas, te metes en la curva como quieres, sales de la curva también como quieres, no se mueve, no se menea. Es una gozada. Ese tarado tan firme lo que hace también es copiar mucho las imperfecciones del asfalto. En esta versión se han remodelado las llantas, un poquito más ligeras, tiene un aspecto diferente, más racing, y se han aligerado un poco, con lo cual las inercias se han reducido. Un poquito más en en el tren delantero que el trasero, pero claro, todo esto todo suma. O sea, la agilidad, como podéis ver en esta carretera, que es así, no tiene muy buen asfalto en este tramo, pero se puede ir deprisa, el asfalto está húmedo y no salta abres gas, no salta el control de tracción, ni el ABS. También es importante decir que esta versión monta, bueno, esta versión y también la otra, la estándar y el Tech, montan los nuevos Bridgestone Battlax SC2, que siempre han ido muy bien, pero en esta nueva versión, en este nuevo desarrollo, yo creo que es sobresaliente. Lo hemos podido probar muy mojado, hemos salido esta mañana, el principio de la ruta estaba muy mojado,
El scooter va por su sitio, abrir gas, frenar fuerte. Los neumáticos no han dado ninguna muestra de flaqueza ni de pérdida de adherencia. Ahora estamos en seco, van por supuesto mejor. Se puede ir a un ritmo fuerte y de forma segura. Cuanto a los frenos, no hay cambios en esta versión. Sigue teniendo doble disco delantero, pinzas radiales, monobloque, frenada de moto deportiva, básicamente, la que puede tener una Yamaha R6. El tacto es exquisito. Y eso que estas unidades no tienen muchos kilómetros, pero el tacto es perfecto. Puedes dosificar la frenada. El tacto es el freno responde. El ABS cuesta que entre. Una vez que entra el ABS, sí que los pulsos puede dar la sensación que a lo mejor están un poquito espaciados entre sí. Una vez que ya aprietas fuerte la maneta, la moto la deja correr un poco más. La acaba parando, por supuesto. Freno delantero, freno trasero. Perfectos, manetas regulables, la distancia. Un 10 en la parte ciclo, como siempre, vamos. El motor en esta versión tampoco ha recibido novedades. Lo único, el nuevo acelerador electrónico, que sí que se nota que tiene un tacto más inmediato, más sensible. El otro lleva bien y este va aún mejor. El escape se ha rediseñado. Afirman los responsables de Yamaha de que se ha modificado el sonido, que es un poco más ronco. Yo lo noto prácticamente igual. Sigue siendo ese sonido bonito de bicilíndrico, característico de este modelo. Y el tacto, que a mí es una de las cosas que más me gustan de esta moto y de lo que me ha enamorado desde la primera vez que la cogía ya en 2008, es el tacto del motor. El tacto del motor, el tacto del bicilíndrico, sin ni una sola vibración. Sube de vueltas, suave, con fuerza. A mí me tiene enamorado. Es cierto que no tiene mucha potencia, no destaca por ser un motor muy potente, pero sí por su tacto y excelente funcionamiento. 47, un poquito más de 47 caballos son más que suficientes para esta moto, para ir a cualquier ritmo, y ya no te digo pues para ciudad o un uso urbano. Tiene, en las dos versiones se puede elegir los modos de funcionamiento. Tiene dos modos, modo S, que es el Sport, y el modo T, que es el Touring. En el modo Sport la aceleración es un poquito más, lo que es el mapa es un poquito más puntiagudo, entrega la potencia más de golpe, y en el Touring es un poquito más progresivo. Sinceramente no hay mucha diferencia entre ellos. Sí que a lo mejor la primera mitad del acelerador sí que en el Touring se nota más progresivo, pero a grandes rasgos te cierras los ojos, vas en uno y en otro, y costaría saber en qué modo vas. Por lo tanto, el consumo debe ser prácticamente igual en ambos. Una de las cosas reseñables de esta versión es que por fin, una cosa que llevábamos esperando los usuarios de T-Max mucho tiempo, era una pantalla digital en su totalidad. La anterior tenía el velocímetro y el tacómetro analógico de agujas, y en esta versión la podéis ver perfectamente. Es una pantalla TFT 7 pulgadas. Ahora que vamos despacito, con un camión delante, podemos toquetear un poco. Si os fijáis en el cuadro de mando, en la parte de abajo, en la pantalla, aquí tiene el menú, que es para subir y bajar el parabrisas. La versión Tech, que es esta, tiene puños calefactables de serie, asiento calefactable. Aquí tenemos settings, para cambiar settings, desconectar el control de tracción, por ejemplo. Tenemos control de crucero de serie, solo en la versión Tech.
Aquí tenemos información, aquí podemos acceder a la música para unos, pues si quieres oír música a través de Spotify o cualquier plataforma. Aquí es para la app. Y si queremos cambiar la apariencia de la pantalla, de cómo se ve, lo podemos cambiar aquí. Tiene 3. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Como veis, todas las funciones alrededor, bien visibles. Está muy muy bien. Incluso ahora que ha salido el sol, es de día, la visibilidad es perfecta. Ya era hora. Un display digital entero. Otra de las cosas que por fin se han añadido es la conectividad. Puedes manejar el móvil a través de una aplicación que te descargas gratuitamente. Se llama My Bike. Te la descargas y puedes manejar el móvil a través del cuadro de mandos de la moto. Y luego tienes también la opción de instalar en el móvil la navegación Garmin y puedes visualizar todos los mapas a pantalla completa en la pantalla, en el cuadro de mandos de la moto. El control de tracción del T-Max a mí me gusta bastante. ¿Por qué? Porque aparte de que no es muy intrusivo, salta cuando tiene que saltar, prácticamente ni lo notas. La polivalencia de uso del T-Max para mí también es una de las cosas que me parece una de las grandes virtudes del T-Max, porque ya has visto cómo hemos ido en carretera de curvas. El comportamiento es excelente, te lo pasas muy bien, puedes ir al ritmo de cualquier moto deportiva y puedes tumbar, hombre, igual en las rectas seguramente el que vaya en una moto deportiva te va a adelantar, pero el comportamiento en curva es tan bueno, transmite tanta confianza que puedes ir muy deprisa. Pero que llegas a un núcleo urbano como ahora mismo, es perfectamente utilizable y el comportamiento sigue siendo igual de bueno. Aquí las aperturas de gas, ese tacto suave, ese tacto progresivo, se agradece. Y lo que os contaba también de la carrocería, llegas mejor al suelo, es menos voluminoso y te metes mejor entre coches. También tiene unos deflectores laterales que normalmente se ofrecían como accesorio opcional. Yamaha los ofrecía como accesorio opcional y ahora vienen de serie. Y es en la parte delantera, como en los laterales de los faros, vienen unos deflectores que si te rozas con un coche o se te cae al suelo en parada o así de lado, pues apoyan los deflectores antes que los plásticos, que son bastante caros de cambiar. Un poco completando el equipamiento, el nuevo tapón de gasolina es ya un tapón de gasolina como Dios manda, porque la versión anterior tenía una tapa así de plástico que no era muy bonito y no tenía mucha calidad. No tiene cerradura, todo lo haces mediante la llave, el Smart Key. Todo es... o sea que no hace falta meter la toma de contacto, no hace falta cerrar el depósito de combustible, se cierra solo una vez que apagues la moto, quites el contacto y te alejes con la llave, ya se cierra todo menos la guantera, que ahí sí que es una cosa que a mí no me gusta, el hecho de que se quede la guantera abierta. La guantera tiene toma USB, tiene un compartimento para dejar el móvil, puedes conectar el USB para todo el tema para manejar el Garmin y para el tema de la conectividad con el móvil. Está muy bien porque dejas el móvil en la guantera, lo conectas con el cable USB y ya lo manejas todo a través de la pantalla con el joystick. Pero el hecho de que no se cierre la guantera, de que se quede abierta, pues a mí no me gusta, porque te puedes dejar algo dentro y te vas y eso se queda abierto.
Pues bueno, para ir terminando y a modo de conclusión, se puede decir claramente que este T-Max es mejor T-Max. Dejando a un lado la estética, que es algo muy personal, se ha mantenido todo lo bueno y lo que ha hecho grande al modelo, como el comportamiento general, la postura de conducción, el tacto del motor, esa excelente parte ciclo, que es la responsable del buen compromiso que ofrece entre estabilidad y agilidad. Y se ha equipado elementos que, aunque no sean de profundo calado, pues se echaban en falta, como la pantalla digital, la conectividad, el parabrisas regulable en altura. Aquí la parte no tan buena, y es el precio, que es un clásico handicap del modelo. 13.299, son 800 euros más que la versión anterior. Y si quieres optar por la versión Tech, ya son 15.499. Es decir, 2.200 euros más que la versión estándar, que lleva parabrisas regulable de forma electrónica, el control de crucero, puños de asiento calefactable, regulación del amortiguador, colores diferentes. Si merece la pena o no, pues allá cada uno. Yo personalmente, y aquí me mojo, yo soy usuario de T-Max y yo no lo pagaría. En este caso hay otros modelos que la versión pata negra o la versión buena sí que compensa, pero yo en este caso esos 2.200 euros no, me los podría ahorrar en gasolina que está cara. Nada más, espero que te haya gustado, ya seas T-Maxer o fan del modelo o no. Y nada, si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.